Ustedes, bienvenidos sea cada uno de ustedes, mayormente aquellos que nos visitan. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando. Hemos estado estudiando y estamos aprendiendo en cuanto a Cristo, en cuanto a Jesús. Mas sin embargo, quiero saber qué tanto hemos aprendido, hermanos, porque esto es algo muy necesario. Les voy a hacer preguntas a todos. No quiero que se vaya su mente en blanco, ¿verdad? No se pongan nerviosos. Acuérdense, todos aquí somos la iglesia, somos un cuerpo, todos estamos aquí por una razón, es para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, pero para aprender de su palabra. Y vamos a ver qué tanto hemos aprendido, de la cual podamos decir, esto es lo que yo estoy aplicando en mi vida diaria. ¿Qué hemos aprendido de nuestro Señor Jesús? ¿Ok? Para que no haya desorden, ¿verdad? Vamos a ir levantando la mano, el que guste contestar, ¿verdad? Los que hemos estudiado en cuanto a ello. Primeramente, hermanos, la Biblia nos enseña en cuanto a Cristo, ¿desde cuándo? ¿Ok? Antiguo Testamento, Génesis 3:15. ¿Y qué muestra Génesis 3:15? Ajá. Ok. ¿Algo más que muestre Génesis 3:15? Ok, Génesis muestra la creación de la tierra, pero Génesis 3:15, sabemos que muestra la simiente, ¿sí? Sabemos que nos muestra el Salvador, pero nos muestra algo muy importante también ahí. Ok, iba a derrotar a Satanás, claramente, ¿verdad? Podemos ver que Satanás, por eso dice, Satanás iba a venir primero ¿a quién? A Dios, a Cristo, ¿verdad? Pero Cristo lo vino derrotando. ¿Cuándo lo derrotó? La resurrección, ¿verdad? La resurrección. Ahí es donde vemos la victoria de Cristo. La victoria de Cristo, ¿ok? Génesis 3:15 nos muestra aquella profecía en la cual nuestro Dios, ¿verdad? Por primera vez nos muestra ahí Moisés, ¿verdad? Escribiendo Moisés por inspiración de Dios, nos muestra que le dice al hombre que el hombre había pecado, pero en sí ya venía el Salvador, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde nos muestra la Biblia este plan que estamos viendo que inició en Génesis 3:15? ¿Dónde nos muestra la Biblia que Dios tenía este plan? Pero digo, ¿dónde nos muestra la Biblia? Efesios. Ok, sí. Vamos a levantar la mano, hermanos, para darle oportunidad a todos los hermanos. Vamos a levantar la mano, ok, para darle oportunidad a los hermanos que participen. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo nuevamente nos dice que el plan divino de Dios estaba desde antes de la creación del mundo. En el plan divino de Dios estaba Cristo y estaba la iglesia, ¿verdad? Está Cristo y está la iglesia, ¿ok? En donde en la Biblia nos habla de qué tribu iba a salir Cristo. Sí, pero ¿dónde en la Biblia nos muestra? Eso es lo necesario, hermanos, recuerden, necesitamos saber dónde dice la Biblia. Por eso es el punto de los estudios. ¿Dónde dice la Biblia? Eso es lo más importante. ¿Se acuerdan? LCB. Libro, capítulo y versículo. Es muy necesario, hermanos, aprender esto. Cuando nosotros estamos instruyendo, necesitamos enseñar bíblicamente dónde está. Libro, capítulo y versículo. ¿Dónde dice eso? Y lo hemos visto varias veces aquí. Habla del cetro. Habla del legislador.
no se quitará el cetro de Génesis 49:10, ahí está, ¿verdad? Génesis 49:10. Pero también podemos ver que esta promesa de la simiente se le hizo a Abraham. ¿Dónde en la Biblia se encuentra esto? ¿Dónde en la Biblia podemos encontrar esta promesa que se le hizo a Abraham? Génesis 12, ¿verdad? Génesis 12, ahí es donde viene, ¿verdad? Le dice, sal de tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Y le dice, de ti vendrá una gran nación, pero de ti, le dice, va a venir aquella simiente. Se lo vuelve a repetir, Génesis 22, que el hermano dijo ahorita, ¿verdad? Génesis 12 lo dice, Génesis de 22 lo vuelve a repetir. ¿Ok? ¿Dónde en la Biblia nos habla del nacimiento del Salvador? El nacimiento de Cristo. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Mateo 1:21, ¿verdad? Dice, de aquella virgen nacerá el Salvador, ¿verdad? Y luego el 23 nos habla de en cuanto a Emmanuel, aquella profecía de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Ok? En ese nacimiento de Cristo, cuando nació Cristo, y ya lo vimos, y esto no estoy diciendo nada diferente, es lo que hemos visto en los estudios. Cuando nace Cristo, ¿qué es una de las primeras cosas que nos muestra a Cristo al nacer a nosotros? La humildad, exactamente, la humildad, ¿verdad? La humildad que había. Si ustedes recuerdan, Filipenses nos dice, Pablo en Filipenses, que Cristo no se aferró al ser igual que a Dios, ¿verdad? Sino que Él se despojó de aquello que tenía y vino a ser humilde, vino a servir, dice Pablo. ¿Ok? So, primeramente aprendemos de Cristo la humildad. Segundo, conforme va creciendo Cristo, ¿qué es la segunda cosa que aprendemos? La obediencia y la sabiduría. La obediencia y la sabiduría. ¿Ok? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pueden usar sus Biblias, hermanos. ¿Ok? Ok, Lucas 2:52. ¿Ok? Estamos viendo ahí, ¿verdad?, que nos está mostrando que el niño decía era obediente, vino a obedecer a Dios. Creció no solamente en estatura, sino en conocimiento, en sabiduría. Pero también en la Biblia nos dice que Cristo también nos dice que Él vino a cumplir la ley y no a abrogar. ¿Dónde dice esto en la Biblia? ¿Qué dice? Ahí está, ¿verdad? Exactamente lo que Cristo vino a hacer. So, ya hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo humildad, obediencia, sabiduría, ¿verdad? Otra cosa que aprendimos de Cristo es que cuando Él hablaba, ¿qué es lo que citaba Cristo? El Antiguo Testamento, las Escrituras, ¿verdad? Las Escrituras. ¿Qué les decía? ¿No has leído? ¿No habéis leído? ¿Verdad? Escrito está. Entonces podemos ver que nos enseña ahora que Cristo creció en la sabiduría de las Escrituras. O sea que quiere decir que Él estudiaba. So, podemos ver estas cosas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su persona. So, vamos a ver, nosotros decimos ser cristianos porque seguimos a Cristo.
Nosotros como cristianos tiene que haber humildad, primeramente. Obediencia ¿a quién? A Dios, ¿verdad? No al hombre, a Dios. Obediencia a Dios. Tiene que haber estudio, ¿verdad? Para que podamos crecer como Cristo creció en sabiduría. Y sabiduría de la palabra de Dios. Ahí están 4 cosas que hemos aprendido de Cristo, ¿verdad? Y estas 4 cosas son muy importantes. También podemos ver, estuvimos viendo que nuestro Señor Jesucristo, fue bautizado, ¿verdad? Y conforme fue bautizado, claramente sabemos que no fue bautizado para perdón de pecados, sino que esto había sido establecido por Dios, que se cumpliese para Él representarse a todos, ¿verdad? Como aquel Mesías que venía, para identificarse con el pueblo de Israel y que supieran, porque ya estaba la profecía. Eso era necesario que se hiciera. Entonces, cuando vemos que Cristo se bautizó, ¿qué le pasó a Cristo luego después del bautismo? Fue tentado, ¿verdad? Fue tentado. Entonces también nosotros aprendimos conforme somos cristianos, cuando nos bautizamos, aprendimos que todos después del bautismo somos tentados. Antes del bautismo, pues ya vivimos en el mundo, hermanos, ¿verdad? Ya andamos haciendo las cosas de Satanás. Pero una vez que salimos de las aguas del bautismo, que empezamos nuestra nueva vida, viene la tentación, vienen las pruebas, ¿verdad? Y es aquí donde aprendemos nosotros que Cristo claramente, cuando habla en Mateo 28:19 de id a hacer discípulos, esto quiere decir que nosotros al evangelizar a una persona tenemos que prepararlos claramente, bíblicamente, espiritualmente, conforme a la palabra de Dios, pero prepararlos y decirles que después del bautismo va a haber pruebas. Porque el engaño que se entre comillas, ¿verdad? El engaño que entre comillas tiene el mundo cristianismo, según entre comillas, el mundo de las denominaciones, enseñan que viniendo a Dios te va a ir más que bien. Vas a prosperar, no vas a tener ningún dolor, ninguna. Pero bíblicamente aprendemos que Cristo nos mostró que aún Cristo, siendo el Hijo de Dios, fue tentado. Fue tentado. Aprendemos estas cosas, pero lo importante que estamos aprendiendo de Cristo ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, es de que Cristo fue tentado, pero Cristo, a causa de que Él estudiaba, de que Él se preparó y tenía conocimiento de las Escrituras, Él refutó a Satanás, quiere decir, contendió contra Satanás con la palabra de Dios, no con el de Él. Si se fijan, Él no decía yo digo o esto, sino que Él le decía a Satanás, porque Satanás conoce las Escrituras. Sí, ahí le decía, escrito está. Escrito está. Aquí nos enseñan, nos muestra Cristo como persona, como humanidad que vino a Él a hacer, que sí podemos sobrepasar las pruebas si nos preparamos, hermanos. Si no nos preparamos y no nos tomamos de la mano de Dios, las pruebas nos van a tumbar y vamos a vivir tropezando. Pero si nos preparamos, las pruebas las podemos sobrepasar. Van a venir pruebas, mientras estemos en este mundo y queramos servir a Dios, van a venir pruebas. Entonces, aquí ya nos muestra a Cristo. Otra cosa que nos muestra a Cristo es que, dice ahí en Mateo, ¿verdad? Capítulo 4, ya para los últimos versículos, al iniciando para el 5, dice que Cristo, después de que pasó todas estas pruebas, Él empezó ¿a qué? ¿Inició qué? ¿Qué inició Él? Su ministerio, ¿verdad? La predicación. Inició a predicar. Arrepentíos, decía Cristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí en Mateo 4:17. Podemos ver que otra de las enseñanzas que nos da Cristo es que tenemos que predicar, enseñar, predicar. Ese es nuestro trabajo como cristianos. Así que, como cristianos tenemos que tener en mente, hermanos, que ese no es el trabajo del predicador solamente. Ese es el trabajo de todos nosotros. Pero la diferencia es que mirábamos en Hechos, ¿se acuerdan en Hechos el domingo? Que
Cristo predicaba lo que practicaba. Ahí es donde está lo interesante y lo importante. Cristo predicaba lo que practicaba. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de predicar, pero ya lo estamos practicando. Porque no debemos de decir que somos cristianos y tratar de los labios para afuera predicar y vivir una vida del mundo. No van de la mano, no concuerda, ¿verdad? Proclamamos ser cristianos, vamos el domingo a la iglesia y proclamamos ser cristianos, pero de vez en cuando nos vamos a una fiestecita mundana, andamos haciendo cosas del mundo, pues como que no, ¿verdad? Porque va a decir, pues Cristo fue a las bodas. Bueno, Cristo, Él no iba a cualquier bodas, hermanos. Eso tenemos que estudiarlo también, lo vamos a ver, ¿verdad? Cristo no se metía a cualquier bodas. Cuando fue con Mateo, que dice que fue con Mateo el publicano, y lo vamos a ver también, fue a sentarse ahí, pero ahí ninguna parte dice que había pachanga o había, sino que fue a sentarse, que lo criticaron, pero él dijo, ¿vengo a qué? Los enfermos tienen necesidad de los médicos, no los sanos. ¿Sí me entienden? Hay una gran diferencia. Eso no podemos decir, no, es que nosotros vamos ahí, hermano, para evangelizar. ¿Cómo va a evangelizar ahí? No hay lógica, ¿verdad? Aquí nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que predicar lo que practicamos. ¿Ok? Ya empezamos del capítulo 5 en adelante, empezamos a ver las predicaciones que da nuestro Señor Jesucristo. Claramente las bienaventuranzas las vamos a dejar para el último. Pero empezamos a ver, en cuanto a Cristo, le empieza a hablar a aquel pueblo y les dice, ¿no has oído? ¿Verdad? ¿O oíste? Y le cita ¿qué? La ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés. Vimos aquellos ejemplos que dio, pero ya vemos aquí a Cristo que ya está poniendo su autoridad, la autoridad que Dios Padre le dio. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que en estos pasajes, después que decía lo que la ley decía, él decía, pero yo os digo, ¿verdad? Pero yo os digo. Aprendemos que como quiera Dios, ¿verdad? Cristo, Él venía a hablar, pero venía a hablar las cosas del Padre. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Cristo ya estaba en la mente ¿de quién? De Dios. Él nomás está cumpliendo lo que Dios tiene establecido. Ya vimos todo esto, hermanos, ¿ok? Ya aprendimos estas cosas. El miércoles pasado continuamos viendo en cuanto a lo que nos enseña Jesús ahí en el capítulo 6, ¿verdad? Vimos del versículo 16 en adelante. Estuvimos viendo, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la enseñanza en cuanto a las riquezas. Estuvimos hablando en cuanto a ello. Mirábamos que Cristo en este pasaje del capítulo 6, versículo 19 al 24, nos enseña un principio básico, y el capítulo 6, versículo 25 al 34, nos enseña la práctica diaria. Y Él nos muestra en cuanto a los afanes de la vida, ya lo vimos, ¿verdad? No vamos a repetir todo esto, pero ya hemos visto. Ahora la pregunta es a ustedes, ¿qué son afanes de la vida? ¿Qué son afanes de la vida? Querer tener más, ¿verdad? Todavía, de lo que ya tenemos, ¿no? ¿Verdad? De lo que ya tenemos. Eso es un afán, de lo que ya tenemos. ¿Tendremos afanes nosotros, hermanos? Honestamente, hablando honestamente, ¿verdad? Porque nosotros mientras estemos en este mundo, eso es donde está Satanás trabajando, ¿verdad? Cuando estamos en este mundo, decía yo la semana pasada, que no vamos a ser felices hasta que no nos demos cuenta de la bendición que tenemos, ¿verdad? Cuando nos demos cuenta de lo bendecido que estamos, es cuando va a empezar nuestra felicidad y el afán se va a quitar. Pero cuando no nos demos cuenta, empiezan los afanes, y ahora le llamamos a esos afanes estrés. Estrés. Es el estrés. Porque decíamos, el hombre no confía en Dios. ¿Confía en quién? En uno mismo. En uno mismo. Lo que estamos diciendo aquí, hermanos, que Cristo dice, no está diciendo que nosotros nos vamos a quedar sentados en la casa y nos va a traer todo así nada más. No. Está diciendo que Dios nos va a abrir las puertas en lo que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Si se fija, algunos de ustedes
¿No tiene dónde dormir? ¿Sí, no? ¿Sí tienen dónde dormir? Sí, ¿verdad? Todos los que estamos aquí tenemos vestido. Todos los que estamos aquí tenemos comida. ¿Sí? Todos los que estamos aquí tenemos un modo de que nos movamos. Y no estoy hablando que cada uno de nosotros tenemos un carro, no, un modo de que nos movamos, ya sea porque alguien más nos ayuda o algo. ¿Tenemos un modo que nos movemos? Sí, ¿verdad? Estas son las bendiciones de Dios. Esto es lo que Dios dice: yo no los dejaré, yo estaré con ustedes. Dios sabe lo que necesitamos. Ahora decíamos, no estamos diciendo que no trabajemos, hermanos. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo de que no estudies, no hagas una carrera, no prosperes. No. Lo que estamos hablando es el afán. Decíamos, Timoteo dice que el error es no el tener dinero. El error es en el amor a qué. Ese es el error. Eso es lo que estamos hablando. El error al amor al dinero. Ajá. Exactamente. Exactamente. Ese es un afán, exactamente. Por eso mismo, ahí en el 6:33 es porque Cristo les dice, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Se equivocó Cristo al decir esto? No. Pero cuando no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y buscamos las cosas materiales primero, es que no confiamos en Dios, ¿verdad? Entonces, es lo que nos enseña aquí, y nos está diciendo la práctica diaria. Bueno, nos dice, por tanto, quiere decir que esto viene en un presente, nosotros tenemos que estar trabajando en esto, y nos enseñaba la parábola del rico, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que mirábamos la parábola, que dice que había aquel hombre que hizo mucho, y ahí están los pasajes, si cada uno quiere, ¿verdad? Hizo mucho, y ¿qué dijo? Tengo mucho para muchos años, dice. Voy a hacer los graneros más grandes, y alma, ahora sí, gózate. Pero la diferencia es que los pensamientos de Dios no eran los mismos del hombre, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero ¿se lo dijo porque era rico? No, se lo dijo porque su afán era ese, ¿verdad? Ese era su afán. Ahí lo que aprendemos en cuanto a lo que es el principio básico y la práctica que nos enseña Cristo. Continuando más adelante, hermanos, nos enseña Jesús, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 12, nos enseña en cuanto a la conducta del cristiano en relación con otras personas. Nos enseña Cristo esto, ¿verdad? En cuanto a esta relación. Primeramente vamos a ver del versículo 1 al 5, en el cual nos enseña Cristo en cuanto al juzgar. En cuanto al juzgar. ¿Seremos jueces, hermanos? No, bíblicamente decimos que no, pero hablando honestamente del mundo, ¿seremos jueces? Porque todos andamos nada más juzgando, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, pero, o sea, andamos, y no estoy hablando nada más, estoy hablando de la congregación, hermanos, estoy hablando de la humanidad, ¿verdad? Estoy hablando de la humanidad en sí. Andamos viendo nada más los errores de quién. Y juzgando, ¿verdad? Juzgando. Pero entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en cuanto a esto, el juzgar. Capítulo 7, versículo 1 al 5 nos dice que, si alguien gusta leerlo,
Ok, hasta el 1 al 5. Ahí vamos y ahorita veremos los demás pasajes. Podemos ver, hermanos, que aquí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Una de las cosas que vamos a ver, y vamos a ver esto conforme vamos viendo la Escritura, es esto. Nuestro Señor Jesucristo no nos dice que evitemos a toda costa evaluar a las personas, no nos está diciendo esto, o que no usemos la sabiduría que Dios nos ha dado. Recuerden Primera de Juan, y vamos a ir allí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Sí. Ok, sí. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Aquí, hermanos, nos está poniendo de un justo juicio. De un justo juicio. Aquí está hablando del juicio del error. ¿Verdad? ¿Ven la diferencia? Dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad, ¿verdad? Entonces, cuando aquellas cosas, aquellos personas que van en contra de las cosas de Dios, que se hacen la educación o hacen mandamientos de hombres, entonces aquí es donde entra el justo juicio. Y el justo juicio no quiere decir apuntar dedos, sino que nos está diciendo ahí la palabra clave, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Probad, ¿verdad? Probad. Este es un justo juicio. Este es un juicio con sabiduría, ¿verdad? El juicio de los hombres en sí, en el mundo, es este. Juzgan a la persona según sus apariencias, según, ¿verdad? Dice en inglés, don't judge a book by its cover, ¿verdad? No juzgues al libro por sus pastas, por ejemplo. Tiene más lógica en inglés, ¿verdad? Pero esto es lo que está hablando. Nosotros estamos aquí para hacer justos juicios. Y en cuanto al error contra Dios, esto es. Pero como ahorita estaba explicando el hermano Juan, ¿verdad? La Biblia nos enseña, todos somos pecadores. Todos estamos aquí con un propósito. Y esto es donde miramos que lo que Cristo condena es el juicio riguroso y la crítica injusta de los motivos de otros. Eso es lo que está diciendo Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que vemos ahí. Regresamos Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice? Ahí está. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar como justo juicio. Por eso hablamos en lo que Juan decía, capítulo 4, versículo 1, este es un justo juicio, ¿verdad? El juzgar conforme a las apariencias, eso es algo riguroso. Por eso claramente vemos aquí que nos dice, ¿verdad? Cristo en Mateo 7 dice, ¿no te has fijado en qué? Regresando a Mateo 7, o sea, uno juzga, pero dice, no echas de ver qué cosa, la viga que hay en qué, en tu ojo, en tu ojo. Ya cuando venimos a nosotros mostrarnos como los fariseos, porque esto era lo que hacían los fariseos, juzgar de una manera rigurosa, no un justo juicio,
¿verdad? ¿Qué decía el de la oración que el hermano Juan mostraba el estudio pasado? Gracias a Dios que no soy como este, como aquel, ¿verdad? Ese es un juicio, o juzgar rigurosamente, viendo a los otros, ¿verdad? ¿Entendemos o ya los enredé, hermanos? Ese es un justo juicio, sí. Ese es un justo juicio. Estamos hablando de otros juicios en los cuales son rigurosos, en los cuales en vez de ayudarle al hermano o la hermana, los está, ¿verdad?, apachurrando, ¿verdad? Un justo juicio, y acuérdense también, aparte de esto, un justo juicio en el error que va en contra de las cosas de Dios es porque hay pruebas, hermanos. Ese es un justo juicio, ¿verdad? Que hay pruebas para mostrar, y más que nada no pruebas del hombre, sino pruebas de quién, de Dios, ¿verdad? Que nos muestre. Es por ejemplo, una vez, regresando a lo que dice Juan, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 4, 1 en adelante, estaba el hermano predicando, ¿verdad? Cierta congregación, llegó este hombre, se sentó, y este hombre al final levantó la mano y dijo que él tenía el poder de sanación, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? No creáis a qué, a todo espíritu, sino probad. Entonces el hermano hizo un justo juicio ahí. No lo criticó, no le dijo nada, sino que le dijo, pues qué bueno, le dice el hermano, aquí tenemos muchos enfermos. Le dijo, ¿qué tal si los empezamos a sanar? Esta persona lo que hizo, no dijo nada, se levantó y se fue, ¿verdad? El hermano no dijo nada para ofenderlo, no dijo nada, sino que le dijo, ok, qué bueno. O sea, vamos a poner, como quien dicho, vamos a ponerte a prueba, vamos a ver, aquí hay hermanos que están enfermos, vamos a sanarlos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice, probad, probad. Aquellos que dicen que son apóstoles, pruébenlos. Aquellos dicen, porque aquellos que dicen que sanan, estuve hablando con un hombre que allá en el área de Dallas, que decía que él ha resucitado muertos, pero la cosa que dice que él ha resucitado muertos, pero allá en la jungla, allá donde nadie se entera. ¿Sí me entiende? Porque él me empezó a decir, o sea, o sea, cuando Cristo resucitaba, cuando los apóstoles hicieron sus milagros, ¿lo hacían a escondidas y lo platicaban o lo hacían a la luz de que los miraran, ¿verdad? Que los miraran. Sí, exactamente. So aquí miramos esto, ¿verdad? Lo que estamos mirando aquí es yendo otra vez, regresando en cuanto al justo juicio, es esto, probad. Esta es la palabra, probad. No juzgar rigurosamente. ¿Qué es juzgar rigurosamente, hermanos? ¿Ah? ¿Qué es una crítica injusta? Condenar a la persona, exactamente. Exactamente. Nuestro trabajo no es el de Dios, ¿verdad? So, hay que ver estos. Nuestro trabajo es salvar, ¿qué cosa? Almas, salvar al perdido. Ese es nuestro trabajo. Predicar el evangelio a toda criatura. Por eso dice ahí claramente en Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese trabajo es de Dios. El juzgar es eso, un juicio, ¿verdad? Todos estamos luchando. El apóstol Pablo nos deja ahí el ejemplo en Filipenses capítulo 3, que dice, aún él mismo siendo apóstol, dice, yo prosigo, ¿a dónde? A la meta. A la meta. Pero claramente dice algo muy importante ahí, no mirando lo que queda atrás. O sea, lo que usted hizo en su vida,
ya se quedó atrás, sino mirando hacia adelante. Y esto es lo que tenemos que ver. El juzgar, hermanos, como justo juicio, justo quiere decir, ahí está viendo, ¿verdad? Justo quiere decir que está de acuerdo con la justicia y la razón. Eso es justo. Está de acuerdo con la justicia y la razón. Todo lo que esté de acuerdo con la justicia de Dios es con lo que nosotros vamos a juzgar. Justo juicio. Enseñar, hermano o hermana, miro que pues tú andas un poco, y aquí la escritura, mira lo que dice. Realmente el justo juicio, ¿quién le está enseñando? A la palabra de Dios. La palabra de Dios. Como hombres somos fáciles, hermanos. Tú te vas a ir al infierno. Podemos mandar un montón de gente al infierno, ¿verdad? Tú te vas a ir al infierno, tú te vas a ir al infierno, tú te vas a ir al infierno. Y luego a veces, y lo que quiere decir ahí Cristo es de que tú te vas al infierno, tú te vas al infierno, y nosotros andamos practicando lo mismo. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? No, esos son de Satanás, pero nosotros andamos haciendo las mismas prácticas. Eso es lo que está diciendo, fíjate. Por eso Jesús predicaba lo que practicaba, ¿verdad? Y podemos ver también, ahí en cuanto leyó el hermano hasta el versículo 6, nos enseña el discriminar. El discriminar, esto nos enseña ahí, ¿verdad? Pero ya se ha acabado el tiempo. El próximo miércoles vamos a hablar en cuanto al discriminar, hermanos. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan en cuanto a lo que hemos visto, hermanos? Sí, pues ese es mandamiento, ¿verdad? Ese es un mandamiento, claramente. Primeramente, amar a nuestros prójimos, que por eso si vimos ahí dice, amar a vuestros, ¿qué? Enemigos, ¿verdad? Orad por los que nos ofenden, porque dice Cristo ahí básicamente, es más fácil amar al que nos ama, ¿verdad? Qué fácil es, pero aquellos que no nos quieren, bueno, la ley de ojo por ojo no existe, hermanos. No existe que, no, es que Dios dice ojo por ojo y diente por diente, esa ley no existe. Cristo dice y viene de Dios, amad a vuestros enemigos. Orad por los que nos persiguen. Ese es nuestro mandamiento. Hay que perdonar. Y en eso vamos a ver también en cuanto a discriminar, ¿verdad? Vamos a ver en cuanto a ello, para entender lo que dice aquí en cuanto, dice ahí, no echéis vuestras, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Vamos a ver en cuanto a ello, para ver qué es lo que está diciendo ahí. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo miércoles. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ok? Si no, vamos a estar...